La tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, conocida como Mesopotamia, fue la cuna de la civilización. Fue aquí donde el imperio acadio floreció, dejando una marca imborrable en la historia. Desde aproximadamente el año 2334 hasta el 2154 a.C., los acadios, bajo gobernantes como Sargón el Grande, construyeron un vasto imperio. Este imperio absorbió y se mezcló con la ya establecida cultura sumeria. Esta fusión de cultura resultó en un rico tapiz de creencias y conocimientos que influiría en las civilizaciones durante los siglos venideros. Los acadios, basándose en los cimientos sumerios, desarrollaron su propia cosmovisión única, una cosmología que moldeó su comprensión de la tierra, los cielos y el inframundo. Los acadios, como muchas culturas antiguas, imaginaban la tierra como un disco plano. Este concepto surgió de su experiencia directa del mundo que los rodeaba. Las vastas llanuras de Mesopotamia no ofrecían indicios de la curvatura de la tierra. Su mundo estaba dominado por la extensión plana de la tierra, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El cielo de arriba parecía encontrarse con la tierra en un horizonte lejano, lo que reforzaba la idea de un mundo plano y cerrado. Esta percepción, compartida por muchas sociedades antiguas, formó la base de su cosmología y su comprensión del universo. La civilización babilónica, heredera del legado de los acadios, desarrolló aún más esta visión cosmológica. Imaginaban la Tierra como un disco plano, rodeado por un mar de agua salada. Este mar circundante estaba, a su vez, rodeado por una vasta e impenetrable cadena montañosa. Esta cadena montañosa cósmica, según la creencia babilónica, sostenía la sólida cúpula de los cielos. Esta estructura escalonada, con la Tierra en su centro, proporcionaba una sensación de orden y estabilidad a la cosmovisión babilónica. Sobre la Tierra, dentro de la cúpula celeste, residían el Sol, la Luna y las estrellas. Estos cuerpos celestes no eran simplemente bolas de fuego o roca para los babilonios. Eran deidades, poderosas e influyentes. Los movimientos de estos cuerpos celestes eran vistos como acciones deliberadas, sus posiciones y patrones interpretados como signos y presagios. Los babilonios desarrollaron sofisticados sistemas de astrología, registrando meticulosamente los movimientos de los cielos para predecir eventos terrenales. El cielo, en su opinión, no era simplemente un telón de fondo, sino un participante activo en los asuntos de la humanidad. Debajo de la tierra, creían los babilonios, se encontraba el inframundo, un reino de oscuridad y de los muertos. Conocido como Kur en su idioma, el inframundo era un lugar de perpetuo crepúsculo, una imagen especular sombría del mundo de los vivos. Estaba gobernado por Ereshkigal, la reina del inframundo, una deidad temible y venerada. Se creía que los muertos, tras su fallecimiento, viajaban a este reino subterráneo, donde pasarían la eternidad. El inframundo, si bien era un lugar de sombras, ocupaba un lugar central en las creencias babilónicas, dando forma a su comprensión de la muerte y el más allá. Este cosmos de 3 niveles, los cielos arriba, la tierra en el medio y el inframundo abajo, formó la base de la cosmovisión babilónica. Proporcionó un marco para comprender el mundo natural, el reino divino y el lugar del hombre dentro de este gran orden cósmico. Esta cosmología, aunque aparentemente simple, reflejaba un profundo intento de dar sentido al universo y a las fuerzas que lo gobernaban. Proporcionaba una sensación de orden y significado en un mundo a menudo caracterizado por la incertidumbre y el cambio. Los sumerios, que precedieron a los acadios en Mesopotamia, ya habían desarrollado una compleja comprensión del inframundo. Lo llamaban Irkala, un lugar desolado y sombrío donde residían los espíritus de los muertos. Irkala estaba gobernado por la diosa Ereshkigal, quien presidía las almas confiadas a su cuidado. Se creía que la vida en Irkala era un reflejo sombrío de la existencia terrenal, desprovista de alegría y luz. Los sumerios creían que cuando una persona moría, su alma se separaba de su cuerpo. Esta alma, una imagen fantasmal del difunto, se embarcaba entonces en un peligroso viaje al inframundo. El viaje a Irkala estaba lleno de peligros y desafíos. El más allá sumerio no era simplemente un estado pasivo del ser, era un viaje activo, una prueba de la resistencia del alma. Al morir, el alma tenía que navegar por caminos traicioneros, custodiados por temibles criaturas y espíritus.
Su destino final en el inframundo dependía del resultado de este juicio, así como de su trato en el mundo de los vivos. El inframundo sumerio, si bien era un lugar de oscuridad y tristeza, no estaba exento de orden. Tenía sus propias reglas, su propia jerarquía y sus propios dioses y diosas. Las almas de los muertos, al entrar en Irkala, se unían a las filas de los difuntos, y su estatus en el más allá a menudo reflejaba su posición social en vida. Los gobernantes y los héroes podían obtener privilegios especiales, mientras que la gente común habitaba en las llanuras sombrías del inframundo. El inframundo sumerio, si bien era un reino de sombras, era sin embargo un mundo meticulosamente imaginado, un testimonio de sus intrincadas creencias sobre la muerte y el más allá. Este concepto sumerio del inframundo influyó profundamente en las culturas mesopotámicas posteriores, incluidos los acadios y los babilonios. El inframundo, si bien era una fuente de miedo, era también un lugar de profunda significación religiosa. Era un recordatorio de la transitoriedad de la vida y de la importancia de vivir una vida recta. El inframundo, en su opinión, no era simplemente un destino, sino una parte integral de la naturaleza cíclica de la existencia, un reino entrelazado con el mundo de los vivos. Sección 4. 10 días hasta la perdición. Midiendo las profundidades del inframundo. Los babilonios, heredando el concepto sumerio de un inframundo subterráneo, buscaron cuantificar su profundidad. Al carecer de las herramientas de la ciencia moderna, se basaron en su imaginación y en sus observaciones del mundo natural. Surgió una leyenda popular que sugería que un yunque tardaba 10 días en caer desde la superficie de la tierra hasta el suelo del inframundo. Este yunque, símbolo de peso y permanencia, sirvió como una plomada metafórica, midiendo la vasta distancia hasta el reino de los muertos. La elección de 10 días no fue arbitraria. El número 10 tenía un peso cultural y numérico significativo en la sociedad babilónica. Los babilonios, como muchas culturas antiguas, utilizaban un sistema numérico de base 10, y el número 10 a menudo representaba la completitud o un ciclo completo. 10 días, en este contexto, simbolizaban una separación completa del mundo de los vivos, un descenso a las profundidades más absolutas del inframundo. Esta leyenda, aunque aparentemente simple, revela un profundo intento de comprender lo inconmensurable, de aplicar conceptos terrenales a los misterios del más allá. Esta leyenda del yunque que cae pone de manifiesto la fascinación de los babilonios por el inframundo y su deseo de comprender su vastedad. El inframundo, en su opinión, no era simplemente un reflejo sombrío del mundo superior. Era un reino propio, con su propia geografía y sus propias leyes. La caída de 10 días del yunque servía como una representación tangible de la separación entre los vivos y los muertos, enfatizando el abismo entre estos dos reinos. Aunque la ciencia moderna hace tiempo que ha desmentido la noción de un inframundo físico bajo nuestros pies, la leyenda babilónica del yunque que cae sigue fascinando. Sirve como recordatorio del poder de la imaginación humana y de la búsqueda incesante por comprender los misterios de la vida, la muerte y el universo que nos rodea. El inframundo babilónico, aunque producto de una época y un lugar específicos, habla de las experiencias humanas universales de la pérdida, el dolor y la búsqueda de significado ante lo desconocido. Sección 5. El legado de las creencias babilónicas. Ecos en culturas posteriores. El concepto babilónico de una tierra plana y un inframundo subterráneo, aunque diferente de nuestra comprensión moderna, no era exclusivo de ellos. Creencias similares eran frecuentes en muchas culturas antiguas de todo el mundo. Los egipcios, por ejemplo, imaginaban la tierra como un plano llano, con el cielo sostenido por pilares. Los nórdicos, en su mitología, creían en una tierra plana rodeada por un vasto océano, con el inframundo situado bajo las raíces de un árbol gigante. Estas creencias cosmológicas compartidas reflejan una tendencia humana común a comprender lo desconocido en términos de lo conocido. Sin el beneficio de los instrumentos y teorías científicas modernas, las culturas antiguas se basaban en sus observaciones del mundo natural y en sus narrativas culturales para dar sentido al universo. El modelo de la Tierra plana, aunque inexacto desde un punto de vista científico, proporcionaba un marco para comprender su lugar en el cosmos y las fuerzas que gobernaban sus vidas. La cosmovisión babilónica
con su énfasis en la observación celeste y su intrincada cosmología, tuvo un impacto duradero en el pensamiento occidental. Su sofisticado sistema de astrología, basado en la observación meticulosa de los movimientos de los cuerpos celestes, influyó en el desarrollo de la astrología en otras culturas, incluyendo a los griegos y los romanos. El concepto babilónico de una semana de 7 días, con cada día dedicado a una deidad específica, sigue vigente hoy en día, un testimonio del legado perdurable de sus creencias. Si bien la ciencia moderna nos ha proporcionado una comprensión más precisa del universo, la cosmovisión babilónica sigue teniendo cierta fascinación. Sus intentos de lidiar con las cuestiones fundamentales de la existencia, la naturaleza del universo, el significado de la vida y la muerte, y la relación entre la humanidad y lo divino, siguen resonando en nosotros hoy en día. Su cosmología, aunque diferente de la nuestra, refleja el deseo humano imperecedero de encontrar orden y significado en un universo vasto y a menudo caótico.